La protección de Dios. Y es así como hemos llegado a Josué capítulo 20, ¿no? En esta maravillosa serie que hemos titulado La conquista de Canaán, la conquista de la tierra prometida. Para ello nosotros vamos a ir al versículo clave para empezar y entender un poquito más lo que está sucediendo en esta serie. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Este planteamiento ya estaba dado incluso antes de llegar a la tierra prometida. Dios a Moisés, y Josué es quien tenía que cumplir esta misión. Ciudades de refugio, ¿de qué se trata? Pues justamente vamos a desarrollar esta breve lectura de todo este capítulo 20, que son pocos versículos, pero vamos a ver lo trascendente que es para nosotros en nuestra actualidad, ¿no? En nuestra actualidad. Vamos a continuar con el versículo 1 en adelante, no sin antes hacer un breve resumen rápido del contexto en el cual nos encontramos. Del capítulo 16 al capítulo 19 encontramos el error de todas las tribus a no echar a los cananeos de la tierra prometida. Aún quedaban batallas por pelear y trabajo por hacer. Sin embargo, incurrieron en la negligencia, que fue el tema anterior. Los israelitas en realidad no conquistaron por completo, básicamente por dos razones. Primero, ellos querían paz a cualquier costo. Y segundo, ellos querían riqueza, ¿no? Riqueza. Así que por amor de la facilidad y el dinero, ellos desobedecieron el mandato divino y cayeron de lo que él tenía para ellos. Tal y como hacemos también nosotros el día de hoy. Dios nos manda a hacer cosas, pero nosotros tenemos negligencia, ¿no? Tenemos negligencia y muchas veces no hacemos lo que Dios nos pide. En este capítulo 20, el cual desarrollaremos el día de hoy, Dios mandó a los hijos de Israel que designasen 6 ciudades de refugio, ¿no? Eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes accidentalmente, y ojo que hay que subrayar que es accidentalmente, o que eran causados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que el juicio viniera y se hiciera, pues como la palabra misma lo dice, justicia. La disposición evita que un vengador actúe con cólera y llevado por su ira simplemente quiera hacer justicia por sus propias manos y lo mate sin un juicio justo. Entonces los antecedentes de todo esto lo puedes encontrar en el libro de Números capítulo 35 y en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 19. Vamos a ver pues cómo Josué divide la tierra prometida de esta sección que nos toca ver desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22. Y para ello nosotros teníamos los títulos que hemos desarrollado. Capítulo 13 era básicamente que la tierra faltaba conquistar, ¿verdad? Que había una herencia de las tribus al este del Jordán, o sea, lo que quedó pendiente por entregarles, y la división de las tribus en Canaán. Hoy entramos al capítulo 20 con estos 9 versículos, solo 9 versículos, hablando de este tema tan importante que es las ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Vamos al tema. Ahora que los judíos, los israelitas, se encontraban en la tierra prometida, y que cada tribu se le había asignado ya su lugar de vivienda, su lugar para vivir, ¿no? En el territorio, el Señor habló a Josué acerca de lo que le había ordenado a Moisés antes de que llegaran allí, de designar lugares de refugio. Y como vamos a ver nosotros en el mapa, habrán 6. Si tienes un mapa y puedes ubicarlos con estos puntos rojos, sería genial para que tengas el ejercicio de la ubicación de estos mapas. Vamos al versículo 1 y versículo 2 de nuestra lectura del día de hoy, ¿no? Habló Jehová a Josué diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, señalen o santifiquen las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Veamos el tema del homicida. Esto es importante, el tema del que comete el atropello, el que comete esta desgracia, ¿no? Verso 3. Para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Ojo que es bastante claro que en este versículo dice para que se acoja allí al homicida
que fuera por accidente, ¿no? Por accidente, que no lo sabía. Así que hay dos clases de asesinatos, si queremos decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuál sería el primero? El primero sería justamente sin premeditación, casual, accidental, mientras que el segundo sería con mala intención, planeado, predeterminado, ¿no? Con premeditación, alevosía y ventaja, dicen todavía algunas personas, ¿no? Así que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fueron las palabras del Señor en Génesis capítulo 9. Así que si en Israel se hallaba alguien planeando y maquinando la muerte de otra persona, la justicia tendría que indicar que esa persona debería morir a pedradas. ¡Wow! ¡Qué terrible castigo! O sea, el homicida, que no fue por accidente, ¿no? El premeditado, no se le puede permitir vivir más, según la indicación de Dios. Sin embargo, si un hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una de estas 6 ciudades de refugio que habían sido designadas previamente por Dios, ¿no? Ya tomando la iniciativa Dios para cuidar a estos homicidas que eran homicidas por casualidad. Moisés pone algunos ejemplos de este tema, ¿ok? Cuando dice que alguien quiere matar sin querer. Por ejemplo, cuando estaban dos trabajando y en eso que estaban cortando leña, sale el mango, se rompe el mango y a la hora de tirar el hacha, el mazo de fierro, de hierro vuela y cae en la cabeza de la otra persona, sea como le cayese, ¿no? Y termina muerto, entonces eso es una muerte por accidente. Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, encuentras el ejemplo tácito ahí, ¿no? Entonces, supón que el hermano del difunto, o sea, el hermano se llena en cólera, se llena en ira, ¿no? ¿Quién mató a mi hermano? ¿No? Eso sería lógico. A eso se le llama el vengador, el que se quiere vengar con sus manos. Él podría decir, yo sé que él tenía algo contra mi hermano, puede incluso difamar con la intención de que se le dé la oportunidad de cometer ahora con sus manos su propia justicia. Entonces, el acusado no tendría ninguna esperanza ante tremendo juicio. A menos que pudiera hallar un lugar donde le permitan refugiarse hasta que se solucione el problema. Y de eso se trata la ciudad de refugio. En la ciudad de refugio deberían haber ancianos, y de eso habla el versículo 4, ¿no? Acerca de los ancianos que deberían estar en ese lugar. Dice el versículo 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos harán dos cosas. Uno, recibirán consigo dentro de la ciudad. No lo pueden votar. No queremos problemas. No. Para eso es la ciudad. Recíbelo. Y dos, le darán lugar para que habite con ellos. Es decir, no solamente lo tienen ahí y lo meten en la cárcel. No, él va a vivir con ellos. Tienen que solucionar el problema. Ok. Entonces, esto es muy, pero muy interesante, ¿no? Dentro del contexto que estamos leyendo nosotros. En estas ciudades de refugio debían entonces probar que no había tenido intención de asesinar. Ellos, los ancianos, van a tener que entrar en el juicio, tendrían que tomar todas las partes y hacer pues todas las labores de investigación. Tenían que justificar su derecho a la protección. Sí, ven, quédate con nosotros, pero tienes que saber que te vamos a examinar, no solamente vienes y te quedas acá, no es tan fácil. Los tribunales civiles de aquella época funcionaban por lo general justamente en las puertas de las ciudades. Es un detalle interesantísimo. Cuando estudies otros libros de la Biblia veas que pasan cosas en las puertas. ¿Por qué pasan cosas en las puertas? Porque el mayor comercio es por allí y entonces las mayores cosas que solucionar se daban allí para no trasladarlo a otro lugar. Listo, todo se hacía en las puertas. En las puertas de las ciudades generalmente se hacía el juicio y se llevaba a cabo la investigación. Ahora, el vengador quería venir y quería solucionar el problema. Versículo 5. Si el vengador de la sangre, así se le llama a aquel que quiere justicia con sus manos, ¿no?, le siguiere para llegar hasta la puerta, ¿no? Antes que llegue a la puerta lo quieren matar, pero están corriendo, mientras que el asesino por casualidad está huyendo por su vida, el vengador de la sangre está yendo a matarlo, ¿no?, con todas sus fuerzas, con su ira volcánica. Dice acá entonces
si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida. No. Entréguemelo, yo lo quiero hacer justo. No, no lo puedes hacer. Por cuanto hirió a su prójimo, pero fue por accidente, pues tienes que entenderlo. Yo sé que quieres justicia, pero la justicia se va a dar. Y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Está comprobado, se ha hecho la evaluación, se ha preguntado, se ha hecho la investigación. Así que sabemos que tú quieres justicia, pero lo que tú quieres es venganza en realidad. Por eso es vengador de la sangre, ¿no? La justicia dice que fue por casualidad, él no merece morir. Por nadie, ni por ti que quieres justicia en tus manos. Así que Dios iba a hacer justicia. Ahora, veamos el versículo 6. Aquí hay un detalle muy interesante para nosotros. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte, ojo, hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, cuando el sumo sacerdote muera, ok, el homicida podrá recién regresar a casa, ¿no? Volver a la ciudad, a su casa, a la ciudad donde él huyó, de donde salió. Recuerda el detalle del sumo sacerdote. Okay. Ahora, la palabra juicio que se utiliza acá, es decir, si eres culpable de asesinato premeditado, debía ser entregado al vengador o al pariente más cercano de la víctima para que pague con su vida. Ojo, que en el juicio se determinaba, no, tú sí le tenías ira, le tenías cólera, estabas buscando el motivo, el lugar, todo, y está comprobado que el asesinato fue con premeditación. Entonces, pues, anda con el familiar que está esperando a la puerta y dejemos que le haga justicia, obviamente dentro de un orden. Sin embargo, también tenemos que considerar el otro aspecto. Si era culpable de asesinato no premeditado, que es el otro ángulo, debía permanecer en la ciudad de refugio, pero da una indicación. Eso no es hasta que se calmen los homicidios, los familiares de sangre, ¿no? Los vengadores de sangre, sino ¿hasta cuándo? Hasta la muerte del sumo sacerdote. Y esto era porque el sumo sacerdote representaba la unción, la presencia de Dios, ¿no? En Números 35-25 dice que él estaba ungido con el óleo santo de Dios. Eso lo refrenda justamente el versículo a continuación, hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote. Una vez muerto el sumo sacerdote, el sacerdote principal, ¿no? del templo, o en este tiempo todavía en el tabernáculo, recuerden que el primer sumo sacerdote fue Aarón y toda su descendencia, de entre la familia de los levitas, ellos eran la casta sacerdotal. Y por orden les iba a tocar por generaciones el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto de la línea directa de Aarón, ¿no? En los mayores. Ellos eran los elegidos para ser los sumos sacerdotes. Tú matabas a alguien y el sumo sacerdote era viejito, pues probablemente regresarías pronto a casa. Pero si el sumo sacerdote había fallecido hace poco y su hijo era joven, probablemente envejecerías esperando la muerte del sumo sacerdote en esta ciudad de refugio. Ok. Así que una vez muerto el sumo sacerdote, ungido con aceite, no es el que yo quisiera que fuese el sumo sacerdote, es el elegido por Dios. Se establecían los límites de su condena y entonces podría regresar sin peligro. Nadie tiene por qué juzgarlo, ni criticarlo, ni matarlo. Muy bien. Habiendo dicho esto, dice que así la muerte del sumo sacerdote terrenal venía a ser tipo, ¿no?, de la del celestial. Porque recuerda que en el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo como el sumo sacerdote de nuestras vidas. Así que la nación de Israel tiene su sumo sacerdote judío, hebreo, ¿no? Pero Jesús es un nuevo sumo sacerdote. Y esto es para todas las naciones. ¿De dónde sacamos esta idea? La sacamos del libro de Hebreos, capítulo 9. Si tienes tu Biblia, sería ideal que lo vayas marcando, vayas poniendo tus temas allí, porque así aprendemos juntos de la palabra de Dios. Dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, ojo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Él, obviamente, limpiará vuestras conciencias de todas esas obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Verso 15. Así que, por eso, Jesús, dice acá, es el mediador y ya no es del antiguo pacto hebreo, sino de un nuevo pacto, el pacto hecho en la sangre, en el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para que interviniendo muerte para la remisión, el pago de las transgresiones, o sea, tú debes por tu maldad, tienes que pagar y no puedes, viene Jesús y Él paga con su cuerpo, ¿no?
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús se convierte en el sumo sacerdote, el cual él mismo se hace sacrificio para pagar el precio de los deudores, transgresores, asesinos, ¿no? Aquellos que hemos cometido delitos delante de Dios y somos culpables. No es que no seamos culpables. Si yo fuera buscando uno de aquellos que está buscando refugio y voy a la ciudad de refugio, probablemente sería culpable. ¿Por qué? Porque cuando vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar que el nivel que Dios le pide a los creyentes es más elevado que el nivel del Antiguo Testamento. Obviamente, no hay que matar a nadie. En el Antiguo Testamento, pues si tú ponías un puñal y matabas a alguien, eras condenado a pedradas, pero en el Nuevo Testamento Jesús lo sube a un nivel tan grande que dice que si solo piensas en tu mente en que esa persona no existiera, ¿cómo lo odio? ¿No? Así, pues dice, ya eres culpable de asesinato, solo con pensarlo. Por eso es que el nivel es más alto. Y probablemente tú y yo seamos culpables también. Bueno, así la muerte entonces del sumo sacerdote terrenal venía a ser el tipo de la del celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de esto, el Señor Jesucristo es entonces nuestra ciudad de refugio. No lo olvides, Él es nuestra ciudad de refugio. ¿Quieres un refugio de tu pecado? ¿Un refugio donde encontrarte del castigo inminente por la culpa? Pues existe uno, y su nombre es Jesucristo. Él es mi refugio eterno. Hablando de Cristo como refugio, Hebreos capítulo 6, verso 18 nos dice que los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, ¿no? Aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hablando de Cristo como refugio, solamente Él nos da refugio. Esto es, a todo aquel que es consciente de su propia pecaminosidad. Hemos robado, hemos mentido, hemos injuriado, hemos difamado, hemos hablado mal, hemos pensado mal, ¿verdad? Podemos seguir, podemos continuar y creo que la lista es bastante larga y todos somos conscientes que en un punto más de nuestras vidas hemos fallado a Dios y también a nuestro prójimo, a las personas que están más cerca a nosotros que necesitan ayuda. Sí. Hemos tomado la decisión de seguir conscientemente alejados de Dios, probablemente. Y a veces, estando en Cristo, habiendo encontrado vida eterna y salvación, persistimos en regresar en nuestras antiguas costumbres pecaminosas. Somos conscientes de la maldad de nuestro corazón, de la maldad de nuestra carne. ¿Somos conscientes acaso de todo esto? Bueno, este versículo 18 entonces nos dice que nosotros que somos conscientes de nuestra pecaminosidad hemos tomado la salvación que viene solamente de Cristo a través de la cruz y hemos hallado refugio para siempre del juicio de un Dios que es santo y demanda justicia. Acuérdate, justicia es que tienes que recibir lo que mereces. ¿Y qué merezco? ¿Qué mereces tú? Pues esa es una pregunta bastante fuerte, porque muchos no quieren escuchar la respuesta, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo me merezco esto, yo me merezco tener esta ropa, me merezco tener este carro, me merezco tener esta casa, yo me merezco, yo necesito que levantes mi ego porque yo me merezco. Eso es lo que el mundo y el humanismo dice. Pero lo que Dios dice es, Marco, tú eres pecador y mereces la muerte eterna lejos de mí. Eso es lo que yo merezco por mi culpa, por mi pecado delante de Dios. Olvidémonos por un instante, ¿verdad?, de los niveles humanos en los que yo puedo ser mejor que tú puedes ser mejor que yo. Evidentemente siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Así que humanamente hablando siempre hay escalafones, diferencias de nivel en cuanto a quién es mejor o quién es mucho mejor que tú, perdón. Olvídate un rato de cómo nos vemos entre nosotros y veamos cómo nos ve Dios, quien es santo, perfecto y que demanda juicio y justicia. A sus ojos sí soy culpable. Y la verdad es que tú también eres culpable. Y hablando de Cristo como refugio, tú dirás, pues Marco, en realidad yo nunca he matado a nadie para necesitar un refugio como el de Jesucristo. Pero vamos por partes. ¿Alguna vez has matado a alguien? ¿Alguna vez lo has hecho? Vamos a ver tres puntos. Vamos a hablar del mundo en total,
¿Qué hace Dios con el mundo si somos culpables? 2, vamos a hablar de los judíos y vamos a hablar de nosotros los gentiles como personas que somos la mayoría, ¿no? Que escuchamos estos mensajes. Veamos pues que todo el mundo es culpable a los ojos de Dios. En el libro de Timoteo capítulo 2, 6 dice que Jesús, ¿no? El cual se dio a sí mismo. El objetivo de Jesús de venir al mundo era entregarse, ¿no? Él vino a este mundo en rescate por ¿quiénes? Acá está. En rescate por todos. O sea, no vino a rescatar a algunos que son buenos y no a los malos. A los ojos de Dios, todos somos culpables, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, ¿todo el mundo es culpable? La respuesta es sí. Según la perspectiva divina, no hay hombre en la tierra que no sea culpable a los ojos del cielo. Amén. Creo que todos somos conscientes de eso, sino que a veces vivimos como si no lo fuéramos, porque miramos al resto y de repente mi estándar es más elevado que otros. Pero a los ojos de Dios eso no sirve para nada. Ahora, veamos a los judíos. Vamos a ver a los judíos. ¿Qué pasó con ellos? Y eso lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Hay un texto interesante de Pedro predicándoles. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y también le ha hecho Cristo. Entonces los judíos le preguntaron a Pedro, ¿no? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don todavía del Espíritu Santo. Es interesante porque ellos, siendo judíos, nación escogida de Dios, que tenían las bendiciones, los mandamientos, habían cometido tremendo pecado. Y Pedro les está diciendo, son culpables, son pecadores, que necesitan arrepentimiento. Por un lado hemos visto que todo el mundo es culpable, por otro lado vemos ahora que los judíos también son culpables. En un segundo discurso, Pedro les viene a decir a ellos en Hechos 3:17, pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus líderes o sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo habría de padecer. Pues nada, ustedes son culpables y Dios lo sabía. Son culpables definitivamente. Por un lado, el mundo es culpable. Por otro lado, los judíos son culpables y ahora nos toca a nosotros, la mayoría que somos considerados cristianos, ¿no? ¿Serán culpables los gentiles? Veamos lo que nos dice Pablo en Corintios, en su primera carta, capítulo 2, versos 6 al 8. Él dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen, que mueren, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, y acá está el tema, no hubieran crucificado al Cristo de gloria, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Así que los gentiles son culpables, ¿no? En ese tiempo el liderazgo romano, estábamos representados por Roma como los gentiles, crucificaron a Jesús. Se podría decir que el motor, ¿no? el artífice de la muerte de Jesucristo, intelectualmente hablando, era Israel o los judíos. Y la espada, la mano que mata a Jesucristo en la cruz es Roma. Así que tenemos el culpable intelectual y el culpable físico de la muerte, el homicidio de Jesucristo, y todos somos culpables. ¡Ja! ¿Tú eres culpable ahora? ¿Yo soy culpable? Bueno, Isaías capítulo 53 cierra el bucle y nos da la idea final. Mas Jesucristo está hablando de él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él, es decir, sobre su propio cuerpo, el castigo, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte en la cruz es donde recibimos el perdón de nuestros pecados. El justo, Jesús, por el injusto, Marco. Él ocupa mi lugar. Él llena el vacío. Él pone el cuerpo por mí y paga el precio de mi maldad, de mi rebelión, de mi pecado en su propia carne. Ese es el precio que ha pagado Jesús. Cuánto amor tan maravilloso. No lo merezco en realidad. Lo que yo merezco es la muerte eterna y no la deseo, pero es lo que merezco. Yo soy consciente que le he fallado a Dios
y aún así Él me ama y ha decidido rescatarme. Solo quiere que yo crea y me acerque a Él. Ese es el deseo de Dios. Espero que también sea el tuyo en esta hora, ¿verdad? Todos nosotros somos culpables de asesinato. Tú eres culpable de la muerte de Cristo, pero gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que la misma muerte de Cristo ha establecido una ciudad de refugio. Sí, un lugar para que tú y yo podamos acudir hoy día. Y a pesar de ser culpables, en este caso no somos entregados, al vengador de sangre, sino que somos salvados para siempre. El texto de hoy día continúa dándonos la ubicación de las ciudades y yo te ruego que tomes nota de los lugares, porque estos lugares tienen un significado prominente para nosotros en esta época. Tal vez para ellos no podía significar más de lo que tenía el nombre de la ciudad, pero para nosotros va a tener un significado muy relevante. Ok, vamos a ver que ellos, retomando la idea, ¿no? La nación de Israel con Moisés llegan a las puertas de la tierra prometida, pero Moisés no va a entrar, ¿verdad? Va a llegar hasta allí, los separa el río, y cuando están llegando a la parte este por entrar, entonces le hacen guerra a la nación de Israel. Moisés toma ese territorio, pero porque simplemente se defendió y ganó, ¿no? Sus adversarios perecieron y ellos se quedaron con la tierra. No era lo que querían cruzar el río y Dios le dio victoria. Entonces 2,5 tribus deciden quedarse allí y Dios se los permite. Entonces, antes de cruzar el río, se les va a llamar al otro lado del río o a los que están al lado oeste. Cruzando el río, ya no cruza Moisés, Moisés se queda y el que cruza es Josué. Cuando Josué llega al otro lado, entonces conquista toda la tierra prometida y tenemos ahora Israel dividido por un río, el Jordán, unos al oeste y el otro al este. ¿Dónde crees tú que Dios ubicará las ciudades de refugio? Todas cerquitas en un lado al norte, todas cerquitas en un lado al sur, todas a un lado del otro río para que estén cuidadas. ¿Dónde crees que es lo más seguro de poner ciudades de refugio? Es interesante notar esto en los versículos 7 y 8 a continuación. Vamos a ver primero las ciudades ubicadas al oeste. Al oeste. Dice el versículo 7. Entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Yo he tratado de colocarles 1, 2, 3 aquí para que tú lo puedas ubicar. ¿Y estas 3 dónde están? Sino en la tierra prometida. ¿Y las otras 3 dónde van a estar? Si tú sigues la mirada, ya la ubicamos con puntos rojos que va a dar la respuesta en el versículo 8. Nos va a dar los 3 nombres para decir que están las 3. Y es que va a haber 3 antes de cruzar el Jordán y 3 las que van a salir al otro lado del Jordán. 3 antes y 3 después. Ahí estarían las 6 ciudades. Ahora, yo quisiera que me digas qué cosa tienen en común estas ciudades, ¿no? Una en el monte Neftalí, otra en el monte Efraín, otra en el monte de Judá, y en las 3 casos se repite la palabra monte. Las 3, en este caso, se encontraban en lugares altos, ¿no? Así que se establecieron a ambos lados del río 3 ciudades al oeste por Josué y 3 ciudades al este por Moisés. Veamos entonces las de Moisés para ver el nombre que les ponen. No te olvides los nombres, yo espero que les tomes nota para que podamos tener la referencia a continuación después de esta lectura. Versículo 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a quién: a Becer en el desierto, y en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán en la tribu de Manasés. Y aquí están, por un lado Becer, Ramat y Golán en la parte alta, ¿no? Que es las montañas del Golán. Muy bien, que hace poco en las guerras que hubieron es un lugar muy, muy estratégico para las guerras. Ahora, si tú tomas una regla y te vas a la escala y tratas de ver las distancias que hay entre una y otra, es interesante que más o menos y aproximadamente hay 80 kilómetros de distancia entre una ciudad y la otra. De esta manera, una persona donde se encuentre tendría en promedio para recorrer máximo 40 kilómetros para llegar a una ciudad de refugio. Pues 40 kilómetros es bastante lejos, y para los que vivimos en la ciudad de Lima, que es de donde estamos predicando nosotros acá en Lima, Perú, si vives en Lima, pues hazte la idea de que estás en Ventanilla,
¿ok? Y desde Ventanilla, que está al norte de Lima, bajas hasta San Bartolo, que está al sur. Esa es más o menos la distancia de 40 kilómetros, para que te hagas una idea de la distancia que tenías que recorrer como máximo, ¿no? De una ciudad a otra. Dichas ciudades estaban ubicadas en colinas fáciles de ser vistas, ¿no? Desde lejos, pues allá está mi objetivo y corres, sabes que te falta, pero la estás viendo, entonces no pierdes el ánimo. Ya que aunque el último trecho, que es colina, tienes que subir, sería cuesta arriba, el poder llegar rápidamente al lugar de refugio sería suficiente alivio para el fugitivo que estaba buscando, obviamente, no morir. Ok, las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. ¿Cómo así nos hablan de Cristo estas ciudades? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Bueno, las ciudades pueden traer la maravillosa idea de que Cristo es nuestro único refugio. Porque los nombres que tienen se pueden traducir al español de la siguiente manera. Hebrón es asociación. Chesem es hombro. El Kadech es santo. Becer es fortificación, ¿no? El de Galilea, el del Golán es gozo, ¿no? Y el Romat es elevado. ¡Ja! Interesantísimo. Interesantísimo, porque estos nombres nos podrían llevar a nosotros a un pequeño cuadro que quisiera desarrollar contigo para que lo podamos ver con más amplitud. Sí, por ejemplo, Cade significa santo y Jesús es santo. Siquem significa hombro y Jesús es el príncipe. El principado, dice Isaías, está sobre sus hombros. Creo que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos juntos. Sí, acá está mejor. Sí. Otra vez, Cedes o Cades significa santo y la Biblia dice que Jesús es santo, ¿verdad? Siquem es hombro e Isaías dice que el principado, ¿no?, será sobre sus hombros en Jesucristo. Hebrón es asociación y nosotros somos llamados a ser asociados con Jesucristo. Becer es fortificación y la verdad que Jesús es nuestra fortaleza. Ramot es elevado o exaltado, y Dios ha exaltado a Cristo hasta ponerlo a su diestra, ¿no? Lo subió hasta lo sumo. Dice, el Golán, que es gozo, porque Jesucristo es el motivo de nuestro gozo. Wow, los nombres tienen mucha significancia para nosotros, ¿no?, en este caso, y si lo lleváramos de manera mucho más personal, creo que todavía podríamos rescatar cosas como Jesús es mi fortaleza, y el principado es sobre sus hombros porque Él es mi rey. Y somos llamados a hacernos a Jesucristo, a acercarnos a Jesucristo. Y hoy día estás llamado a venir a Él por ser tu refugio, porque Dios le exaltó hasta lo sumo y lo ha puesto a su diestra para que interceda por nosotros como sumo sacerdote, como nuestro intercesor, ¿ok? Y Jesús es el santo como sumo sacerdote principal de nuestras vidas. De allí que, lejos de la muerte eterna, siendo perdonado de mis pecados, habiendo recibido herencia eterna, habiendo sido adoptado como hijo de Dios por la sangre de Jesucristo y encontrado refugio eterno, en Él tengo gozo. El gozo del Señor, dice, es mi fortaleza, ¿no? El gozo de Dios es quien realmente me fortalece. ¿Verdad que los nombres tenían mucho que decirnos? Claro que sí. Vemos el último versículo de la lectura del día de hoy. En el versículo 9 dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente. Y otra vez resaltamos que es por accidente. A fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ojo que dice hasta que. Si es culpable, sí tiene que morir. Si no es culpable, se queda en la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muera y él pueda regresar a su casa. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que nos ayude a entender este relato, que nos ayude a entender mejor qué está sucediendo? Bueno, sí, hay un relato en el Antiguo Testamento, en la historia de el rey David y el rey Saúl, ¿no? Ambos tenían sus generales, para hacer bien la distinción, ¿verdad? Tenemos por un lado a Abner y por otro lado a Joab. Abner era el general del rey Saúl, es el primer rey de Israel. Y tú sabes que Saúl persiguió a David. David viene a ser coronado rey mientras que todavía Saúl vivía.
Así que todavía Saúl tenía que morir para que David ascendiera al trono legalmente, aunque espiritualmente ya había sido ungido para recibirlo. Esto ocasionó que había guerras internas entre el bando o ejército de un rey contra el pequeño ejército de David. Resulta que Joab tenía un hermano menor, ¿sí? En la muerte de Saúl vamos a encontrar que Abner huye, ¿no? Y al huir, el hermano de Joab decide perseguir a este general veterano, un hombre de guerra, un hombre que sabe pelear, contra este muchachito que lo está siguiendo, ese jovencito, ese mocoso que viene atrás de él, ¿no? Un par de cachetadas y lo zamaqueaba, ¿no? Nada. Entonces, el muchacho se le acerca, ¿no? Para querer matarlo, para atraparlo, pero lo que hace este general, él le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Déjame huir, déjame salir de acá y no me enfrentes porque te tendré que matar. Este muchacho no advierte nada y lo persigue y finalmente lo que pasa con Asel es que muere a manos de Abner. Asel se llamaba el hermano de Joab. Entonces Joab se la tiene jurada, o sea, apenas ve a Abner, lo mato. Lo que nunca había pensado Joab es que Abner, cuando se queda sin rey, va a buscar justamente al rey Saúl, perdón, al rey David. Y entonces se encuentra allí con Joab, el hermano de Asael, a quien había matado. Entonces él entiende que Joab, que es el vengador de sangre, quiere matarlo. Entonces, por lo tanto, Abner huye. ¿Huye a dónde? A una ciudad de refugio. Entonces, Joab, temiendo la influencia, por un lado, ¿verdad?, de un hombre como Abner en el reino de David, decidió vengar la muerte de su hermano y resolvió matarlo. Abner halló refugio en una de las ciudades cercanas de refugio, pero Joab, empleando un ardid, hizo salir de la ciudad a este general veterano y finalmente lo mató, vengándose, ¿no? Y pudo hacerlo porque Abner salió del lugar de refugio. Si él no hubiera salido del lugar de refugio, Joab no hubiera podido vengarse. No lo hubiera podido hacer. Y ¿sabes lo que David dijo en cuanto a Abner en aquella ocasión? Fue interesante. Fue interesante. Dijo, ¿había de morir Abner como muere un villano? Y la respuesta es no, porque él no quería matar a Asael. Él se defendió y obviamente, pues, como un militar entrenado, tenía mucho más herramientas para poder defenderse y lamentablemente tuvo que matar a su enemigo, ¿no?, en ese instante. Ahora, lo que hizo Joab y tratar de sacarlo por mentiras a Abner fue terrible, porque él debió esperar la muerte del sumo sacerdote y que él saliera, y él no era culpable de esa muerte. Fue defensa propia, no era culpable, él no le deseaba el mal, no estaba buscando para matarlo. Aún así, fue asesinado por Joab, y lo que dice la historia es que cuando ya David está anciano y está por morir, le dice al sucesor, que es Salomón, entre otras cosas, ¿ok?, que no confíe justamente en Joab. ¿Por qué? Porque había hecho esto, había matado a Abner. Había matado a Abner. Y bueno, todo tiene consecuencias, todo tiene consecuencias. Ahora, nosotros tenemos que ir tomando conciencia de lo que venimos diciendo. ¿Qué crees que Dios dice en cuanto a aquellos que no se aprovechan del refugio que Él ha preparado para los pecadores? Si eres un pecador culpable y no acudes a Cristo como refugio y sales, ¿no?, entonces te perderás como se perdió Abner. ¿Estás dispuesto a pagar un precio así? ¿Estás dispuesto a pagar un precio así? ¿Quieres morir como murió Abner? Es decir, no estás en la ciudad de refugio y entonces puedes morir. Yo espero que no. Honestamente, yo espero que no. Jesús es el único refugio eterno que tenemos y fuera de Él solo nos espera la muerte eterna. No es el mejor lugar para que nosotros vivamos, para que estemos, para que podamos encontrar salvación y vida eterna. Solamente es a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a concluir el tema de hoy día. Vamos a desarrollar la conclusión final con algunos temas importantes. Por ejemplo, la ciudad de refugio simbolizan
que Dios ha hecho provisión por medio de Jesucristo para que el pecador pueda encontrar salvación y vida eterna. La diferencia es abismal. Primero, en las ciudades de refugio, el homicida que era culpable sí era entregado al vengador. Pero en Cristo Jesús, el homicida, que puedes ser tú o puedo ser yo, somos culpables ante Dios, pero somos perdonados por el amor de Dios. El pecador debe correr hacia Jesucristo como el culpable corre a la ciudad de refugio. Él es la única ciudad de refugio en la cual puede encontrar vida y vida en abundancia. Jesucristo siempre está más cerca del pecador que cualquier ciudad de refugio lo estuvo de cualquier homicida. Todos tenían que correr entre 40 o 80 kilómetros para llegar a su destino, pero Jesucristo está a 30 centímetros de tu corazón y de tu mente. Solo tienes que creer y Él llegará a ti. Cristo entonces, como refugio, perdona al homicida que es culpable. Cristo siempre está cerca del pecador y Cristo lo que hace es darnos vida eterna. En Él es quien tenemos vida y salvación. Solamente en Él encontramos refugio de nuestros pecados. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Pues tienes que hacer dos cosas. Poner tu fe en que Jesucristo puede ser tu refugio. Y segundo, tienes que arrepentirte de tus pecados, de tu homicidio intelectual, de corazón y otros pecados más. Solo en Jesucristo puedes encontrar vida eterna y perdón de pecados. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar para que le entregues tu vida al Señor y lo reconozcas como tu refugio. Puedes hacer de esta oración como una guía para que puedas orar con tus propias palabras y solo tienes que entender que hay que hacer dos cosas de conciencia. Soy culpable y necesito perdón. Amén. Sí, soy culpable, por lo tanto me arrepiento. Y dos, pongo mi fe en el único que me puede regresar a Dios, Jesucristo. Él paga el precio de mis pecados. Ya lo sabes, fe en Jesucristo y arrepentimiento de mis pecados. Haciendo esto, dice que entonces tendremos entrada gloriosa al reino de los cielos, no por obras humanas, sino por la obra única de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote que nos regresa al Padre eterno. Señor Jesús, aquí con mis hermanos y hermanas y amistades que estamos viendo estos programas, Señor, te pedimos que nos hagas entender con mayor claridad tu evangelio y tu inmenso amor por nosotros. Hemos fallado, hemos fracasado, hemos hecho lo incorrecto delante de tu presencia y hemos hecho lo malo también incluso delante de aquellas personas que están cerca de nosotros. Y como pecadores delante de ti reconocemos la necesidad de ser limpiados porque no podemos venir a ti así. Estamos separados, Señor, de tu presencia por culpa de nuestro orgullo y de nuestro pecado. Pero tú quieres que regresemos a ti, Señor, y has puesto a tu Hijo Jesucristo como propiciación, como sacrificio, como holocausto, para que pague el precio de esta mi maldad. Por lo tanto, Señor, quiero entregarte mi vida tal como es, con pecados, con fracasos, con yayas, con angustias, con temores, y reconocerte en mi vida como Señor y como Salvador personal. Estoy arrepentido de vivir sin ti, Señor, deleitándome en las cosas de este mundo y no deleitándome en ti. Por lo tanto, te pido perdón de mis pecados. Arrepentido vengo al pie de la cruz y suplico que tu sombra me cubra y tu sangre, Señor, me lave de toda mi maldad. Te entrego mi vida para siempre y reconozco tu obra en la cruz como el pago de mi maldad. Jesús, gracias porque diste tu cuerpo y tu sangre para pagar el precio de mi inmundicia delante de tus ojos. Y así me regresas a los pies, me regresas delante del trono de Dios y me permites vivir para ti ahora. No por mi fuerza, ni mi intelecto, ni mi capacidad, ni nada que pueda hacer, sino simplemente por tu gracia. Te entrego mi vida para siempre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, que Dios te bendiga.